Hola, gracias por visitar Marco T. Psicólogo. El trastorno ciclotímico, que se caracteriza por periodos de hipomanía y mini depresión, dura unos días, siguiendo un curso irregular y no es tan grave como el trastorno bipolar. Estos periodos con sintomatología deben ocurrir por más de la mitad de días durante un periodo de más o menos 2 años. El diagnóstico es clínico y se basa en los antecedentes. El tratamiento consiste principalmente en educación, aunque algunos pacientes con deterioro funcional requieren terapia farmacológica. El trastorno ciclotímico es normalmente un precursor del trastorno bipolar tipo 2. Sin embargo, también puede presentarse como un mal humor extremo que no llega a convertirse en un trastorno mayor del estado de ánimo. En la hipomanía crónica, una forma que pocas veces se encuentra en la clínica, predominan los periodos prolongados de euforia con reducción habitual del sueño a menos de 6 horas. Las personas que tienen esta variante se encuentran constantemente joviales, son muy seguras de sí mismas, tienen mucha energía, están llenas de planes, son imprevisores, se involucran demasiado con todo y son muy entrometidas. Salen corriendo con impulsos impacientes y pueden actuar con una familiaridad exagerada con las personas. Para algunas personas, las disposiciones ciclotímicas e hipomaníacas crónicas contribuyen al éxito en los negocios, el liderazgo, los logros y la creatividad artística. Sin embargo, con mayor frecuencia tienen consecuencias interpersonales y sociales perjudiciales graves. Las consecuencias a menudo incluyen inestabilidad con antecedentes laborales y escolares irregulares, cambios impulsivos y frecuentes de residencia, quiebres sentimentales o conyugales repetidos y abuso episódico de alcohol y drogas. El diagnóstico del trastorno ciclotímico es clínico y se basa en los antecedentes mencionados. Es importante que tengamos en cuenta las generalidades sobre los trastornos del estado de ánimo y esto nos puede documentar un poco más. Veamos el tratamiento del trastorno ciclotímico. Entonces, el tratamiento de sostén. Algunas veces un estabilizador del estado de ánimo debe enseñarse a los pacientes para que sobrelleven los extremos de sus inclinaciones temperamentales, aunque no es fácil vivir con un trastorno ciclotímico, ya que las relaciones interpersonales son siempre tormentosas. Se aconseja desarrollar trabajos con horarios flexibles. Los pacientes con inclinaciones artísticas tal vez podrían ser alentados a seguir carreras en las artes, porque los excesos y la fragilidad de la ciclotimia pueden ser mejor tolerados en esa profesión. Ahora, la decisión de usar un estabilizador del estado de ánimo, por ejemplo el litio o ciertos anticonvulsivos, la motrigina, depende del equilibrio entre el deterioro funcional y los beneficios sociales o las rachas creativas que pueden tener estos pacientes. El tratamiento con divalproato en dosis de 500 a 1000 miligramos por vía oral una vez al día es mejor tolerado que la dosis equivalente de litio. Deben evitarse los antidepresivos a menos que los síntomas de depresión sean importantes y prolongados, porque existe el riesgo de cambios de ciclo y de ciclado rápido. Por otro lado, los grupos de apoyo pueden ayudar a los pacientes al proporcionar un foro para compartir sus experiencias y sentimientos comunes. Se pueden integrar por ese lado. Ahora, esta información es para pacientes. Diríamos que los trastornos del estado de ánimo son alteraciones emocionales que consisten en periodos prolongados de tristeza y júbilo excesivos. Los trastornos del estado de ánimo se clasifican en, veamos, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo, la ansiedad y los trastornos relacionados, aunque no se clasifican como trastornos del estado de ánimo, a menudo preceden o coexisten con ellos. La tristeza y la alegría, euforia, forman parte de la vida diaria. La tristeza es una respuesta universal al fracaso, el desaliento y también a otras situaciones desalentadoras. Y la alegría es una respuesta universal al éxito, a los logros y a otras situaciones motivadoras. La pena, una forma de tristeza, se considera una respuesta emocional ante una pérdida. Es decir, el duelo, que se refiere específicamente a la respuesta emocional cuando muere un ser querido. Sin embargo, en algunos casos la respuesta a la pérdida es más persistente
e incapacitante e incluye síntomas que se superponen en cierta medida con los del trastorno por estrés postraumático y el trastorno depresivo mayor, y duran más de 12 meses, cumpliendo así los criterios para el trastorno de duelo prolongado del cual hablé hace un momentico. Un trastorno del estado de ánimo se diagnostica cuando la tristeza o la alegría es demasiado intensa o demasiado persistente. Esto va acompañado por varios otros síntomas requeridos del trastorno del estado de ánimo. Igualmente, cuando se altera de manera significativa la capacidad de la persona para funcionar. En estos casos, la tristeza intensa se denomina depresión y la euforia intensa se denomina manía. Los trastornos depresivos se caracterizan por depresión y los trastornos bipolares por combinaciones variables de depresión y manía. Suicidio en los trastornos del estado de ánimo. El riesgo de suicidio a lo largo de la vida en personas que tienen un trastorno depresivo es de 2 a 15%, dependiendo de la intensidad del trastorno. El riesgo aumenta más en los siguientes casos. Al inicio del tratamiento, cuando la actividad psicomotora está retornando a la normalidad, pero el estado de ánimo sigue siendo sombrío. Durante los estados bipolares mixtos, en los aniversarios personalmente significativos, también debido a la ansiedad o a la agitación psicomotora grave, con el uso de alcohol y sustancias, en las semanas o meses después de un intento de suicidio, particularmente uno que usa un método de manera violenta. Ahora, otras complicaciones de los trastornos del estado de ánimo. Podríamos mencionar los elementos que incluyen estas características. Una discapacidad que oscila desde incapacidad leve hasta completa para funcionar, mantener una interrelación social y participar en las actividades rutinarias. Por otro lado, las alteraciones de la ingesta de alimentos, la ansiedad intensa, el trastorno por el consumo de alcohol y otros trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Espero que esta información nos haya servido como referencia, todo esto basado en el DSM-5. Muchas gracias, hasta pronto.